Denuncia del presidente liberal Roberto Contreras convierte a Salvador Nasrallah en el único ex candidato de 2025 bajo investigación del Ministerio Público. La Unidad de Política Limpia se muestra paralizada por la politización y no logra fiscalizar campaña del resto de candidatos presidenciales, o al menos no ha presentado ningún informe. Nasrallah responde desmintiendo acusación presentada por miembros del mismo Partido Liberal y responsabiliza a la cúpula partidaria de intentar culparlo por presunto manejo irregular de recursos en campaña. Diputados van a vacaciones en los próximos días con grandes pendientes por cumplir. Pendientes con los acuerdos pactados para el Fondo Monetario Internacional, entre ellos normas Gafi y las reformas al sector energético. Congreso aprueba penas de hasta 60 años por femicidio, pese a rechazo de la Corte Suprema de Justicia. En una nueva entrega de la unidad de ICN Investiga, le contamos que la Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT entre el 2024 y 2025 contrató 199 consultores al margen de los controles de recursos humanos, a quienes pagó más de 128 millones de lempiras. Gobierno inyecta 7,000 millones a la economía con pago de 14º mes de salario a los funcionarios públicos. Alerta verde en 9 departamentos de Honduras por avance de tormenta Cristina. El fenómeno inunda San Pedro Sula. Ayer se registraron calles anegadas por fuertes precipitaciones. Me toca a mí. Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos a esta primera emisión informativa de ICN. Les saluda Carlos Soto y es para mí un placer acompañarles en esta emisión de noticias. Comenzamos. La Comisión Permanente de Contingencias COPECO declaró alerta verde por 72 horas en 9 departamentos de Honduras. Esto debido a las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina, ubicada al sur del Golfo de Fonseca. La medida entró en vigor ayer lunes a la 1 de la tarde y abarca los departamentos del Paraíso, Intibucá, Choluteca, Valle, Ocotepeque, Lempira, La Paz, Francisco Morazán y Comayagua. Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos CENAOS, el fenómeno presenta vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y podría fortalecerse gradualmente en los próximos días. Las autoridades advierten sobre un aumento de las lluvias, crecidas de ríos y quebradas, así como oleaje elevado en el Golfo de Fonseca. Por lo tanto, COPECO recomendó a la población en zonas vulnerables mantenerse alerta, tomar medidas preventivas y evacuar hacia lugares seguros si es necesario. Varias calles y avenidas de San Pedro Sula resultaron completamente inundadas este lunes tras las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Cristina en el norte de Honduras. Barrios y colonias enteras reportaron inundaciones, dificultando el tránsito vehicular y peatonal. Los aguaceros que se mantienen activos han desbordado cauces y alcantarillados, dejando algunas zonas prácticamente incomunicadas. Autoridades de COPECO recomiendan a la población evitar cruzar calles inundadas y mantenerse atenta a los boletines meteorológicos. No se reportan víctimas hasta el momento, pero equipos de rescate permanecen en alerta ante el riesgo de más precipitaciones en las próximas horas. La crisis de abastecimiento de agua en Tegucigalpa continúa agravándose y ya hay sectores en la capital en donde los racionamientos superan los 15 días. 15 días sin recibir el servicio, según el reporte de vecinos, autoridades vinculadas al sistema de distribución también. La situación mantiene en alerta a miles de familias que dependen de la compra de agua mediante cisternas o de almacenamiento del recurso para cubrir sus necesidades básicas. Pese a las lluvias registradas en los últimos días, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento, OMAPS, confirmó
que el calendario de distribución se mantiene sin cambios debido a la emergencia hídrica que afecta a la ciudad. Las autoridades reconocen que el panorama sigue siendo complejo y que la recuperación de los embalses aún es insuficiente para normalizar el suministro. En materia de salud, la representante del programa ampliado de inmunizaciones, Leticia Puerto, revela que en Honduras ya se registran prácticamente al menos 14 muertes de menores por tos ferina. Sí, la tosferina es una enfermedad que ha estado en control y que es prevenible a través de la vacunación. Y al tener bajas coberturas, o sea que la población no está demandando el servicio de vacunación tanto para los niños como para las embarazadas, eso ha provocado que se haya incrementado el número de casos de tosferina. Ya hemos superado la cantidad de casos que tuvimos en el 2025, o sea, el 2025 lo cerramos con 114 y a la fecha ya llevamos 170 casos confirmados por tosferina. Ya llevamos 14 muertes, ¿verdad? También tenemos el doble de las muertes que tuvimos en el 2025. La mayoría de esas muertes son niños menores de 6 meses. Por eso hace importante que las embarazadas se vacunen, ¿verdad? Se apliquen la vacuna de la TDAP entre las 26 y 37 semanas de gestación, porque de esa manera se protegen ellas y protegen a los bebés. Las asambleas informativas del Colegio Médico se mantienen ante la falta de respuesta del gobierno nacionalista. La exigencia de los galenos sigue siendo el cumplimiento de los acuerdos. Por su parte, la doctora Johanna Bermúdez hace un llamado a su gremio para dialogar con el gobierno actual y así evitar los constantes paros asistenciales en los hospitales que siguen afectando a la población hondureña. Yo sigo creyendo que el diálogo sigue siendo la mejor herramienta para solventar cualquier crisis. Y como médicos, nosotros estamos en la obligación de estar donde esté el paciente hasta salvar la vida. Es decir, como médicos, a pesar de cualquier conflicto que haya con el Estado, nuestra responsabilidad histórica sigue siendo estar ahí hasta resolver la crisis. Porque ¿quién se lleva la peor parte? Nuestros pacientes. Esos pacientes que vienen de tierra adentro, que andan buscando restaurar su salud, son los que se van la peor parte. Así que instamos a las dos partes, tanto al gobierno como al colegio médico, que pongan en el centro la vida del paciente y juntos encontremos la mejor salida. En otro orden de noticias, las Fuerzas Armadas de Honduras investigan un desfalco de 8 millones de lempiras en el Centro Penal de Támara. El caso involucra al exdirector del penal, coronel Juan Carlos Osorto Castillo, quien fue suspendido de su cargo. El director del Instituto Nacional Penitenciario, general Walter Lacayo, confirmó que el expediente ya está en conocimiento del Ministerio Público. El capitán Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas, informó que la investigación está a cargo de la Inspectoría General. El oficial señalado fue puesto a disposición de la Dirección de Recursos Humanos de la institución castrense mientras continúan las investigaciones. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, FEDCOP, y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, realizaron diligencias en la municipalidad de Jutiapa, Atlántida. Diligencias para investigar supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos a una empresa privada. Según la denuncia, varios contratos habrían sido otorgados de forma directa sin cumplir los procesos de licitación pública establecidos por la Ley de Contratación del Estado. Las autoridades indagan la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y fraude. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública Litoral Atlántico, en equipo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ejecutan diligencias en la municipalidad de Jutiapa, Atlántida, orientadas a verificar presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos edilicios a una empresa. La acción tiene como objetivo recabar, asegurar y documentar elementos probatorios de interés para este expediente, mediante la ejecución correspondiente del auto de investigación que fue remitido por fiscales anticorrupción de La Ceiba en relación a la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y fraude.
Conforme a la información contenida en una denuncia, se habrían otorgado múltiples contratos de manera directa a una empresa, sin haber sido sometidos a procedimientos de licitación pública que establece ya la Ley de Contratación del Estado, además, sin cumplir los requisitos legales exigidos para este tipo de contrataciones. Posterior a estas actividades, fiscales anticorrupción, agentes de la ATIC y peritos someterán a análisis toda la información y toda la documentación relacionada con los procesos de contratación, expedientes administrativos, órdenes de compra, contratos, pagos efectuados y demás información contractual. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. El gobierno de Honduras informó que ya se ha ejecutado más del 75% del pago del 14º mes a los empleados del sector público, un desembolso que representa una inyección de aproximadamente 7,000 millones de lempiras a la economía nacional. La Secretaría de Finanzas detalló que los pagos comenzaron el pasado 5 de junio y concluirán el próximo 10 de junio. Según el titular de la institución, Emilio Hernández Hércules, estos recursos permitirán dinamizar la actividad económica y brindar mayor liquidez a miles de hogares hondureños. Además, señaló que el Estado también deberá desembolsar cerca de los 7,000 millones de lempiras adicionales para el pago de todos los salarios del mes de junio, programados para el día 20, lo que se supone que es un importante esfuerzo financiero para las finanzas públicas. Siempre en materia económica, esta semana continuará la socialización de las reformas al sector energético con organizaciones como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP y la Asociación para una Sociedad Más Justa ASJ, quienes quieren que sea una reforma transparente, según explica el miembro de la Comisión de Energía, Eder Mejía. Bueno, estamos en esa discusión de lo que es la reforma a la ley energética del país. El Poder Ejecutivo ha enviado una propuesta de ley, la cual se está socializando y construyendo los consensos a través de diferentes diálogos, porque lo único que buscamos con estas reformas es el fortalecimiento institucional, darle un oxígeno financiero a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para que pueda brindar un servicio más estable, un servicio de mejor calidad y buscar un precio más justo para lo que son los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ese es el fin. Sabemos que la situación económica que atraviesa la empresa hondureña de energía eléctrica no es la mejor, y todo eso la conoce todo el pueblo hondureño. Todo el mundo sabe que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tiene una pérdida anual de casi 20,000 millones de lempiras, y si no tomamos decisiones y si no hacemos algo para evitar de que eso siga sucediendo, lo que vamos a tener es que en los próximos 4 años se van a acumular 80,000 millones más de pérdida de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El Congreso Nacional modificó anoche 4 artículos de la ley para proteger el sector agroindustrial que beneficia a los empresarios del sector productivo. Los artículos 1, 2, 3 y 6 fueron modificados para que este instrumento abarque también el sector energético y de turismo. En efecto, se ha agregado el sector energético, sector turismo y la protección de igual manera de las tierras ancestrales de nuestros indígenas existentes en nuestro país. Esto con el objetivo que, así como el sector agroindustrial produce,
De igual manera, en el sector energético, que es un tema de interés nacional, también hay que proteger las tierras donde están estos proyectos de energía, no solo eólica, puede ser solar y todo lo que tenga que conllevar proyectos de energía, porque es un tema de interés nacional y es necesario también poderlo proteger aprovechando esta ley que se acaba de aprobar aquí en el Congreso Nacional. Pero aquí lo que se está haciendo prevalecer es la seguridad jurídica de nuestro país. Aquí no es proteger a una persona en particular, no es proteger a alguien en sí, es proteger la seguridad jurídica, es proteger o motivar la inversión que se pueda dar en nuestro país para que se pueda generar empleo y se pueda abrir más el circulante en nuestro país y en cada uno de los lugares donde se dan este tipo de proyectos. En Banco Atlántida premiamos tu esfuerzo. Incrementa tus ahorros con 1000 empiras y participa para ganar hasta 100,000 empiras. Abre tu cuenta hoy. Banco Atlántida presenta. Hoy en nuestra sección de educación financiera analizamos los riesgos detrás de las promesas de ganancias fáciles. Un tema clave para proteger el bolsillo de las familias. En tiempos donde las redes sociales y las plataformas digitales prometen ingresos fáciles, expertos advierten sobre el llamado mito del dinero rápido, una de las principales trampas financieras que afecta a miles de personas. Se trata de esquemas de inversión, supuestas oportunidades de negocio o sistemas piramidales que aseguran ganancias elevadas en poco tiempo y con mínima inversión. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas ofertas terminan siendo estafas que provocan pérdidas económicas significativas. Las autoridades recomiendan verificar siempre la legalidad de cualquier inversión, desconfiar de promesas de rentabilidad exagerada y consultar fuentes oficiales antes de entregar dinero. Asimismo, enfatizan en la importancia de la educación financiera para evitar caer en fraudes cada vez más sofisticados. Especialistas insisten en que no existen atajos seguros para generar riqueza y que el crecimiento económico real requiere tiempo, planificación y decisiones informadas por parte de la población en el largo plazo responsable. Sabemos que trabajas duro todos los días, por eso en Banco Atlántida premiamos tu esfuerzo. Con tu 14º incrementa tus ahorros y participa en sorteos mensuales de hasta 100,000 lempiras. Si aún no tienes tu cuenta, ábrela hoy. Son más de 5 millones de lempiras en premios. En Banco Atlántida tu esfuerzo está seguro. Incrementa tus ahorros y participa para ganar hasta 100,000 lempiras. Si aún no tienes tu cuenta, ábrela hoy. Son más de 5 millones de lempiras en premios. Banco Atlántida presentó. Vea usted, denuncia del presidente liberal Roberto Contreras convierte a Salvador Nasralla en el único candidato de 2025 bajo investigación del Ministerio Público. Nasralla responde desmintiendo esta acusación presentada por miembros de su mismo partido y responsabiliza a la cúpula partidaria de intentar culparlo por este presunto de manejo irregular de recursos en campaña. Tenemos los detalles de lo que ha expresado el ex candidato presidencial del Partido Liberal al regreso de la pausa comercial. No nos cambie. Gracias por continuar informándose con nosotros. Esto es ICN Noticias por la Mañana. Vea usted, el portavoz del Ministerio Público, hablamos de Yuri Mora, confirmó que la investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento de campaña del ex candidato Salvador Nasralla surgió a raíz de una denuncia presentada por el mismo presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Hablamos de Roberto Contreras. Según Yuri Mora, la Fiscalía inició diligencias para determinar si fondos recaudados durante actividades políticas fueron transferidos a cuentas particulares o al extranjero. Como parte del proceso se ha citado a testigos y se solicitará documentación sobre el caso del Partido Liberal. Este caso coloca a Nasralla como el único candidato presidencial que está siendo investigado por el Ministerio Público por presuntos movimientos irregulares de recursos de campaña, mientras que hasta ahora no se han anunciado procesos similares contra otros aspirantes que también participaron en las elecciones primarias de 2025, ni tampoco se tienen informes sobre estos gastos. La Fiscalía señaló que aún no se ha determinado el monto de los
fondos bajo investigación y que las pesquisas continúan en desarrollo. Jorge Calix, jefe de la bancada del Partido Liberal, confirmó a ICN que el diputado suplente de la congresista Iroshka Elvir recibió fondos de campaña del presidenciable Salvador Nasrallah en una cuenta personal y que dicha acción debe ser investigada. Veamos. El Ministerio Público citó a la primera testigo en la investigación que se desarrolla contra el ex candidato presidencial Salvador Nasrallah, a quien se le indaga por la administración de finanzas y recursos captados durante la campaña política de las elecciones de 2025. Al banquillo de los testigos llegó la presidenta de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos, Ivonne Ardón, convocada por la Fiscalía tras la denuncia pública presentada en su momento por el presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras. No hay un delito en concreto, como nos dijeron los fiscales tienen mucha información y lo que se sabe o lo que nos manifestaron es que se utilizaron cuentas de terceros del señor Josué Colindres para captar fondos de forma que no fueron reportados a la unidad. Y es que, según versiones de propias figuras liberales, la comisión de campaña encabezada por Salvador Nasrallah desarrolló diversas actividades para recaudar fondos en las elecciones del 2025. Sin embargo, no todos los recursos habrían llegado a la cuenta oficial del Partido Liberal registrada ante la Unidad de Política Limpia. Incluso, algunas de las actividades realizadas en su momento, como cenas de recaudación, solicitaban a los colaboradores realizar depósitos a la cuenta personal de Josué Colindres, diputado suplente de Iroshka Elvir, esposa de Nasrallah. Los dejo a ellos que expliquen, porque ellos tendrán que explicar cómo recibieron ese dinero y si lo declararon o no lo declararon. Si lo declararon, pues tendremos que ver cómo fue que se hizo. Si no se declaró, pues ellos tendrán que dar las explicaciones del caso. No me corresponde a mí, pero sí se dio, sí nos pidieron depositar el dinero en la cuenta de un... ¿Fue esa cena, verdad? Sí fue. ¿Y a nombre de quién depositó? A nombre del diputado Josué Colindres. Para este diputado liberal, resulta incomprensible que un asunto de carácter administrativo haya escalado al ámbito penal, lo que, a su juicio, evidencia una intención maliciosa de causar daño al ex candidato presidencial. Es lógico que hay mala intención, porque es algo individual que debe manejar cada candidato. El Congreso Nacional dejó sin valor y efecto la exoneración que se había aprobado para desligar de responsabilidad civil y administrativa a todos aquellos candidatos que no subsanaron ni entregaron informes por gastos de campaña. Desde el Ministerio Público se nos confirma que en esta semana se estarían convocando a otras personas para testificar en la investigación que se desarrolla contra el ex candidato presidencial Salvador Nasrallah. Sin embargo, voces liberales solo expresan una frase: cuentas claras, amistades largas. Así son las cosas para ICN News. Junior López. Pues el diputado suplente Josué Colindres responde a los señalamientos de Jorge Calix. Y aunque acepta haber recaudado fondos a través de una cuenta personal para la campaña de Salvador Nasrallah, este afirma que los fondos fueron justificados y reportados a la Unidad de Política Limpia. Dice que no tiene temor a la investigación que ha sido iniciada. Bueno, te comento algo que sabe la Unidad de Política Limpia. Por sugerencia de la Unidad de Política Limpia se decidió utilizar una cuenta particular para hacer un informe de liquidación de gastos de una colecta popular más transparente y más expedito, menos burocracia. Y en una cena de recaudación de fondos que fue pública, sin ocultamientos, se utilizó mi cuenta. Y cuando llegó el tiempo correspondiente, yo fui al banco, puse los fondos en un cheque de caja y ese cheque de caja en menos de media hora se depositó en la cuenta de Política Limpia de Salvador Nasrallah. Por lo cual es totalmente falso que mi cuenta haya sido utilizada para captar fondos no reportados, que ese sería el delito. Porque reportar fondos quita la narrativa de enriquecimiento ilícito. Reportar fondos quita la narrativa de lavado de activos. Entonces declaro que es totalmente falso que la persona que acompañó a Ivonne Ardón dijo que yo capté fondos para no reportarlos. Es mentira.
Ponga atención porque Salvador Nasralla ha reaccionado al proceso de investigación que ha iniciado el Ministerio Público en su contra. Esto escribió en su cuenta de X. El apoderado legal de Ivonne Ardón, para referirse a la comisionada de Política Limpia, representante del Partido Liberal en la Unidad de Política Limpia, retransmite las mentiras que leyeron hoy en el Ministerio Público sobre la denuncia realizada por el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras. Esas son las consecuencias que nos ganamos los que hemos trabajado 49 años limpiamente, pagando impuestos sobre la renta, como castigo por meternos a combatir la corrupción. Característica que en Honduras es un requisito para ser funcionario público o extorsionador de gente honesta. La pregunta debe ser: ¿quién de la cúpula corrupta del Partido Liberal de Honduras, que puso en la Unidad de Política Limpia a operadores políticos? Investiguen lo que quieran. Traigan al FBI, a la CICI, a la Maxi. Bisabuelos, abuelos, padres e hijos, todos sabemos quién es quién y nos conocemos desde que éramos 3 millones de habitantes en Honduras. En las últimas horas han intentado crear confusión alrededor de nuestra campaña presidencial del año pasado. Los hechos son muy simples. Otra vez estamos viendo la misma película de siempre. Después de cada elección que le gano, aparecen ataques, rumores, denuncias y campañas para intentar ensuciar nuestro limpio nombre. Lo intentaron cuando fundamos el Partido Anticorrupción. Lo intentaron también cuando estuvimos en el PSH. Y hoy lo intentan dentro del Partido Liberal. Y aquí estamos, firmes, con la frente en alto y con la conciencia tranquila. Porque elección tras elección intentan exactamente lo mismo. Cambian los actores, cambian los escenarios, cambian las historias, pero el objetivo siempre es el mismo. Intentan detener a quien nunca se ha prestado a acuerdos oscuros ni a encubrir la corrupción. Y siempre ocurre lo mismo. Nunca pueden demostrar nada, porque no hay nada que demostrar. Yo solamente abrí una cuenta para la campaña presidencial, una sola. Y de esa cuenta se rindió un informe en tiempo y forma ante la Unidad de Política Limpia, como dicta la ley. Se presentó documentos de respaldo y, lo más importante, se hizo todas las subsanaciones que los hallazgos de la Unidad de Política Limpia solicitó. No existe un solo centavo recibido para la campaña mía que no haya sido reportado. Ni uno. El 100% fue reportado y documentado conforme a ley. La diputada liberal Iroshka Elvir señaló que los detractores de Salvador Nasralla dentro del Partido Liberal lo acusan sin fundamento. Rechazó los señalamientos sobre financiamiento de su campaña y aseguró que todos los recursos se manejaron conforme a la ley bajo supervisión de organismos competentes. El que nada debe, nada teme, dijo. Afirmó que Nasralla no abrió cuentas en el extranjero y que presentaron el informe de liquidación en tiempo y forma. Exhortó al Ministerio Público a investigar a fondo. También envió un mensaje a los detractores internos del Partido Liberal. A quienes no superan el luto de la derrota, les vamos a volver a ganar. Es lo que dijo Iroshka Elvir a través de sus redes sociales. El Partido Liberal se divide cada vez más, es lo que aceptan las mismas autoridades o dirigentes del Partido Liberal de Honduras. Ana Murillo conversa esta mañana con Víctor Cubas. Buenos días, Ana, qué gusto saludarte. Buenos días, compañeros en estudio. Es un gusto saludarles. En este momento me acompaña el dirigente del Partido Liberal, Víctor Cubas. Así es que el día de ayer trascendió una investigación por parte del Ministerio Público en el que pues está involucrando al expresidenciable Salvador Nasralla. ¿Esto de alguna manera genera algún tipo de división a lo interno del Partido Liberal, tomando en cuenta que pues no se está investigando a otros candidatos, como también tendría que ser? Pues los fondos de algunos partidos políticos también han sido cuestionados. ¿Sus valoraciones respecto a esto? Claro que genera división en la institución, en el partido,
porque la cúpula es la que ha estado, desde que pasó la campaña, es la que ha estado cada quien velando por sus propios intereses en el partido. Pero si hay una investigación del Ministerio Público y esa investigación refleja de que el grupo de campaña de Salvador Narrala, porque él no permitió ni aceptó que fuese el partido el que manejara la campaña y que fuese el partido como institución que manejase los fondos. El partido tuvo que hacer un préstamo de 36 millones o de 40 millones, que siempre lo ha hecho en las campañas, para apoyar sus candidatos, y ese dinero es que tengo entendido que manejó el partido, pero que de ahí él aperturó cuentas afuera de la institucionalidad para la campaña. Entonces, en este caso es él y su grupo el que tiene que aclarar al pueblo hondureño si es cierto o no es cierto que aperturó esas cuentas y que manejó el dinero de mala forma. Bien, esto genera pues un poco de dudas, tomando en cuenta que él no tomó en cuenta a las bases del Partido Liberal para que le apoyaran durante la campaña, como usted lo menciona. Es que él es así, él es una persona que confía que para él solo él es honrado, para él los demás ciudadanos del país no son honrados. Entonces él, por eso fue que él no aceptó la participación de la autoridad del partido en manejar los fondos de campaña, sino que lo hizo por su propia cuenta. Entonces él, el que tiene que responder, va, y aquí que ya se dejen de estar diciendo que es persecución política. Todo aquel ciudadano que participe en un proceso electoral o que le dan un cargo en el gobierno y hace actos de corrupción y hace mal manejo de esa responsabilidad, que le apliquen la ley. Porque aquí el país, por eso, está en la situación económica que está, porque aquí tanto los funcionarios como los políticos han hecho lo que han querido con el país, porque nunca les han aplicado. Aquí la ley solo se la aplican a los pobres, pero a la gente que anda ahí de cuello blanco, a esa gente ha vivido en la impunidad y se ha enriquecido con las costillas del pueblo. Bien, según la comisión de campaña del expresidenciable Salvador Nasralla, pues aseguran a lo interno de esta comisión que es a lo interno del Partido Liberal que vienen estos ataques. No, mire, yo acepto de que después de las elecciones hubo esa división por cuotas de poder, por quién coloca aquí a su gente y quién coloca al otro allá. Entonces eso sí no se puede negar, pero que él los fondos de la campaña no aceptó que lo manejara el central ejecutivo, su presidente, eso es una realidad. Entonces lo que está ahorita poniendo en duda y investigando es la forma en que se manejaron los fondos, las cuentas que aperturó en Estados Unidos a nombre del partido sin consentimiento del partido y otras cuentas que según la fiscalía abrieron en otros países para la campaña y que esos fondos no fueron utilizados, sino que es un fondo que prácticamente personalizado. Entonces, si esto es cierto, pues que lo lleven a los tribunales y que responda ante el pueblo hondureño, él o cualquier otra persona. Bien, muchas gracias. Hemos escuchado declaraciones por parte de Víctor Cubas, quien es dirigente del Partido Liberal. Acompáñanos con ustedes, estudios. Y excandidatos a diputados describen la investigación sobre el excandidato Salvador Nasralla como una acción de persecución política proveniente del mismo partido político, precisamente el Partido Liberal. El ex aspirante Bernardo Anariba conversa esta mañana con nuestro compañero Junior López precisamente para que nos dé su punto de vista. Así es, compañeros. Se hizo notar esa división a lo interno del Partido Liberal de Honduras, pero ¿cuáles son las motivaciones que pueden haber para que también pueda evidenciarse este tipo de investigaciones y este tipo de menciones que hacen propias figuras liberales? Me acompaña Bernardo Anariba. Él era una de las personas que integraba esa planilla que acompañaba al ingeniero Salvador Nasralla en tiempos de campaña. Hoy algunos lo ven como una persecución, otros lo ven como una acción meramente autónoma de la Fiscalía. ¿Cómo lo ven ustedes, Bernardo? Netamente esto es una persecución política a simple vista, porque esta campaña no viene de ahorita, esta campaña viene de años que siempre le han montado a Salvador con el mismo tema, nunca le han demostrado nada y ahora está nuevamente iniciando esta campaña. Yo lo dije incluso en algunos medios de comunicación hace como 2 o 3 semanas de que esto iba a pasar y está ocurriendo. No bastó con que le hicieran a Salvador fraude, algunos sectores lo vendieran,
que eso recientemente pasó. Ahora lo quieren tratar de inhabilitar desde ahora porque es la piedra en el camino que tienen a futuro para futuras campañas. Bueno, y la duda que surge es ¿por qué este asunto pasa del aspecto administrativo que se desarrolla a lo interno de la Unidad de Fiscalización y Transparencia al ámbito penal? ¿Hay una denuncia de por medio o qué es lo que hace que se dé este salto? Bueno, imagínate qué increíble que yo me sorprendí porque vi en varios medios de comunicación de que hubo una denuncia, como lo decís vos, y la denuncia, según el portavoz del Ministerio Público, viene del presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, y después el mismo presidente del Partido Liberal en otro medio dijo de que ellos iban a apoyar a Salvador en esta investigación. O sea, el que lo denunció ahora dice de que lo va a apoyar. Entonces desde ahí vos podés analizar realmente el trasfondo de esto. Bernardo, ¿qué identifican ustedes? ¿A raíz de dónde viene entonces esta posible, lo manejo como posible porque entenderán ustedes las causales, por esta posible intención de hacerle daño al ex candidato? Esto, como lo hemos manejado y lo tenemos muy claro, y creo que todo el liberalismo honesto lo sabe y el pueblo hondureño lo sabe, es del sector oscuro de la política, el sector corrupto de la política, que no solo existe en los partidos tradicionales. Estos sectores oscuros son los que siempre atacan a los candidatos buenos que traen esperanza al país y saben que Salvador Narrala se va a volver a lanzar y lo tratan de inhabilitar. Entonces, todo el mundo tiene bien identificados sectores oscuros quiénes son. ¿Estorba? Claro que estorba. Ellos necesitan tener un plan para seguir con su campaña, como te digo, oscura. Entonces, él es el hombre abanderado anticorrupción. Tienen que eliminarlo de todo camino porque si él está en este camino, ellos no tienen futuro político. ¿Cuál es la gota que derrama el vaso para que se pueda producir esta denuncia de la que ustedes mencionan? Mira, es que es simple. Esta gente que están atacando a Salvador están enfurecidos, por así decirlos, porque antes de la campaña, ellos lo que estaban era tratando de ser parte de un gobierno donde sabían que Salvador iba a ser presidente. Y Salvador, al saber qué tipo de personas eran, las empezó a hacer a un lado. Y estas personas al final se afilian al Partido Nacional para hacer lo que le hicieron al ingeniero Salvador Narrala. Ahora son cogobierno. Si tú te fijas, las mismas personas que son cogobierno hoy en día son los que están haciendo esta campaña oscura. Desde ahí viene todo el asunto del ataque a Salvador Narrala y porque saben que él nuevamente va a ser el candidato del Partido Liberal. Y salieron las encuestas ayer en The Vote, que es el aspirante más fuerte para ser presidente en las próximas elecciones. Muchas gracias. Bernardo Anariba es miembro del Partido Liberal de Honduras. Compañeros, esta mañana con nosotros a través de la señal de ICN News. Nuevamente con ustedes. Bueno, han salido varios diputados a defender la imagen del ex candidato presidencial Salvador Narrala. Carlos Umaña ha escrito: saben que goza de la simpatía del pueblo hondureño y que aún es la persona que la mayoría quiere que sea presidente de Honduras. ¿Qué miedo le tienen a enfrentarlo con nueva ley electoral que lo quiere inhabilitar desde ya? También a través de sus redes sociales, Enrique Ortiz ha publicado lo siguiente: cuando las encuestas no favorecen al poder, aparecen las investigaciones selectivas. Quieren convertir los tribunales en lo que no pudieron ganar en las urnas. Si Salvador presentó sus informes, atendió los requerimientos de la auditoría competente y no tiene nada que ocultar, que se investigue todo y hasta el final. La transparencia no le teme a la verdad. Lo que sí preocupa es que algunos parezcan más interesados en sacar candidatos de la boleta que en convencer a los hondureños con propuestas. Cuidado, cada maniobra para intentar inhabilitar a un adversario puede terminar fortaleciendo precisamente a quienes buscan debilitar. Cada ataque político disfrazado de justicia tiene un efecto contrario. Convierte a la víctima en símbolo y al perseguidor en sospechoso. Es lo que publicó a través de sus redes sociales Enrique Ortiz. Por su parte, la diputada Luz Ernestina Mejía, también del Partido Liberal, explicó que hay consternación en el interno del Partido Rojo Blanco Rojo por los señalamientos contra Salvador Narrala, pero además confía en que él logrará demostrar su inocencia. Estamos muy consternados porque pues es algo que no podemos digerir. Muchos como yo nos fuimos detrás y apoyando el liderazgo del ingeniero Salvador Narrala precisamente por su propuesta anticorrupción. Eso fue lo que nos determinó, así que sí confiamos en que él pueda salir avante de esta situación y que se demuestre que no hubo tales manejos, ¿verdad?, como se les imputan a él y a su esposa, sino que fueron situaciones que pueden ser aclaradas con facilidad.
La Unidad de Política Limpia no ha presentado un informe completo del financiamiento de los candidatos presidenciales en las elecciones de 2025, víctima de la politización y la falta de recursos. Aunque el Congreso aprobó un presupuesto de 110 millones de lempiras, se reportaron recortes y expertos alertaron sobre la falta de independencia operativa de la unidad, que depende del Consejo Nacional Electoral. Esta situación ha impedido una fiscalización efectiva, generando un clima de impunidad. De hecho, la Unidad de Política Limpia reportó que 1.619 sujetos obligados no cumplieron con la presentación de informes financieros en el ciclo 2017-2023 y solo el 70% de los candidatos de 2025 abrieron cuentas bancarias diferenciadas. Bueno, analistas manifiestan que el desencanto al que se someterán próximamente los diputados es justificable. Esto por la presión social y la política que enfrentan los congresistas en el ejercicio de sus funciones. Junior López conversa esta mañana con Tulio González al respecto. Nos amplía detalles para entender mejor de lo que estamos hablando. Tengan ustedes buenos días. El doctor Tulio Mariano González es analista político. ¿Cómo se puede entender? Porque los diputados se van de vacaciones o periodo de receso, como usted quiera llamarle, dentro de pocos días. El pueblo no para, doctor. El pueblo no puede descansar porque seguramente si lo hace, deja de comer, deja de dar sustento al hogar. Pero ¿cómo se debe justificar este receso legislativo? Aparentemente es un receso que corresponde al reglamento interno del Congreso Nacional. Y también hay que ver de que el trabajo del Congreso no solamente es en el hemiciclo. En los departamentos y en los municipios tiene que atender algunas gestiones y en la capital de la República también. Lo importante de esto es que el Congreso, los diputados entiendan que se necesita más dinamismo, más energía. Digo más porque efectivamente han demostrado algunos esfuerzos que vale la pena reconocerlo, de acercamiento a los gremios, acercamiento a personalidades y la toma de decisiones en el sector electoral. Y ahora que van a entrar con el tema de las reformas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, son deudas de hace más de 20 años que hay que resolver. Y eso es bueno y ojalá que los diputados regresen con más energía, con más talento, con más sabiduría y con más humildad para beneficio del pueblo hondureño. ¿Habría que apostarle a hacer esas reformas de la ley orgánica del Poder Legislativo para eliminar estas figuras? ¿O siente usted que tiene un sentido más lógico, constructivo conservarlas? Yo creo que las vacaciones, incluso en el campo académico, hay vacaciones profilácticas. Se necesita, mire, las presiones, tanto físicas como psicológicas e intelectuales son algunos, no la mayoría. Esas vacaciones son necesarias porque las presiones son grandes y debemos de verlo con algún grado de tolerancia, porque creo que lo necesitan. Si usted se acerca al Congreso Nacional y platica con diputados de diferentes bancadas, se va a dar cuenta de las enormes presiones que hay vinculadas a su trabajo. Pero hay presiones abajo de la mesa de otra manera que también inciden sobre la persona. Muchas gracias. El doctor Tulio Mariano González esta mañana con nosotros a través de la señal de ICN Noticias. Nuevamente con ustedes. En otro orden de informaciones, la ministra de Educación, Arely Argueta, desmintió las acusaciones de la Asociación para una Sociedad Más Justa sobre supuestos pagos a docentes fallecidos o que no asisten a clases. Aseguró que la Secretaría administra con responsabilidad la información del personal y protege los datos de los empleados públicos. La ASJ había denunciado posibles irregularidades en planillas, como docentes con hasta 17 plazas y fallecidos aún no registrados en el sistema. Argueta respondió que atienden todas las solicitudes de información y rechazó los señalamientos de corrupción, garantizando transparencia en el manejo de los recursos destinados a educación.
El nombramiento de la abogada y notaria Lourdes Pamela Blanco Luque como cónsul honoraria de la Federación de Rusia en Honduras ya ha generado cuestionamientos debido a que figura en la lista Angel del Departamento de Estados Unidos desde diciembre de 2024. Lourdes Blanco, esposa del exministro de Gobernación, Justicia y Descentralización Tomás Vaquero, fue designada desde abril del 2026 mediante un proceso gestionado por la representación diplomática rusa en Nicaragua, concurrente para Honduras. La designación recibió además la aprobación del Congreso Nacional. Uno de sus hijos ocupa actualmente un curul como diputado suplente de Libre en el Poder Legislativo. En una nueva entrega de la unidad de ICN Investiga, le contamos que la Secretaría de Infraestructura y Transporte, SIT, entre 2024 y 2025 contrató 199 consultores al margen de los controles de recursos humanos, a quienes pagó más de 128 millones de lempiras. Le ampliamos esta información al regresar de nuestra pausa comercial. Ya volvemos. Continuamos informando en ICN Noticias por la mañana. Pese a la opinión contraria de la Corte Suprema de Justicia, que recomendaba mantener los límites actuales, el Congreso Nacional aprobó anoche reformas al Código Penal que endurecen las penas por femicidio en hasta 60 años de cárcel. Las reformas se hacen a los artículos 66, 208 y 210 del Código Penal en relación con el femicidio. También se avaló la creación de tribunales especializados para juzgar estos crímenes, los cuales serán integrados únicamente por juezas. El delincuente, el que ejerce violencia contra la mujer, tiene que estar claro que si le quita la vida a un hondureño y en este caso a una mujer, le va a caer todo el peso de la ley. Y eso es lo que está entregando este Congreso, un instrumento legal para que se haga justicia contra aquellas personas que ejercen violencia y le causan muerte a una mujer. Esta reforma fue socializada con la Corte Suprema, emitió su opinión, y otro elemento importante que va contemplado es que se va a crear órganos jurisdiccionales especializados para conocer las causas de femicidio, que también eso viene a fortalecer la lucha contra la violencia de la mujer. Van a haber órganos especializados y ¿saben qué, compañeras diputadas? Que la ley establece que ese órgano especializado va a estar integrado solo por mujeres. O sea, van a ser juezas mujeres impartiendo justicia a favor de la mujer. Eso es lo que está estableciendo esta reforma. La Corte había advertido que aumentar la pena máxima a 60 años sería desproporcionado y distorsionaría el principio de proporcionalidad. Sin embargo, los diputados decidieron avanzar con las reformas que buscan fortalecer la lucha contra la violencia de género en el país. Y sobre este aumento de penas en femicidios, tenemos reacciones en directo con nuestra compañera Ana Murillo. Esta mañana dialoga con Javier Sandoval, abogado, precisamente para que nos amplíe un poco más de información. Ana, con usted nuevamente. Buenos días. Bien, muchas gracias. En este momento me acompaña el abogado y analista Javier Sandoval. Es que el Congreso Nacional pues aprueba las reformas al Código Penal en el que se aumentan las penas en casos de femicidios e incluso pues sugieren aperturar un nuevo juzgado en el que va a estar pues liderado por mujeres. En este caso, abogado, ¿cómo analiza usted este contexto? En primer lugar, como diríamos y con el perdón de la población que nos escucha y nos ve, que pareciera contradictoria nuestra opinión, porque recientemente dijimos que era ridículo que los diputados estuviesen pidiendo penas de cadena perpetua o de privación de libertad de por vida para quienes mataran policías, y habíamos hecho la relación de que pues había una condena para un policía que sometida o encerrada a una joven, pues le quitó la vida ya en Intibucá, que se le había aplicado 5 años de cárcel. Yo creo que esto era un contraste terrible.
hoy vemos algún resultado, alguna cosa que no deja de tener una motivación demagógica política, porque al final de cuentas estos decretos no van a resolver el problema, no van a ir a mejorar la estructura social del país ni la conducta del ser humano, porque esto es una situación que hay que trabajarla desde la primaria o de las casas. Hay que buscar otros mecanismos y hacer un estudio profundo, no solamente crear penas, porque las penas no van a evitar que las mujeres mueran. Tal vez puede lograrse que se castigue a alguno de los que pueda considerarse o pueda lograr la investigación, pues determinar que es culpable. Pero el problema es eso, la investigación en primer lugar. Si no se investiga, no hemos visto que todos estas muertes de mujeres hayan sido investigadas o hayan sido llevados a procesos que se logre por lo menos un castigo cualquiera que sea. Pero si no tenemos investigación y no tenemos el control estructural de la sociedad, o por lo menos buscar que se mejore esta condición, no vamos a lograr nada más que tener un impacto mediático para la población que pueda creer que alguien está haciendo algo en el país. Pero no es así como se resuelven las cosas. En este caso, ¿qué puntos de forma puntual podría retomar el Congreso Nacional para también abonar a la lucha contra los feminicidios, que vemos que cada vez van en aumento? Fíjense que hay cosas que tienen un origen que a nadie le interesa, que primero se hacen leyes demagógicas que se le dice a la población que por quedar bien políticamente se aprueban, como la ley de violencia doméstica, por ejemplo, que es uno de los motivadores de este tipo de ilícitos penales. Lo otro es, la misma ley es motivadora de dejar niños sin padre, ¿no? De la destrucción de los hogares, porque es utilizada de manera arbitraria por las personas que generalmente no son las que son agredidas. Y esto se aprobó de manera pues así brusca, demagógica, política, y no se hizo un estudio real de la situación del país y la idiosincrasia nuestra. Y esto lo que ha provocado es que los niños que quedan sin padres pues generalmente no tienen ni oportunidad de educarse en la casa, ni mucho menos oportunidad de ser alimentados. Y pues ahí tenemos los resultados. La descomposición social que se provoca tiene varios orígenes, y entre ellos está solo lo mencionamos a manera de ejemplo por lo que acaba de pasar. Sí, como le digo, pareciera contradictorio lo que dijimos ayer y lo que estamos diciendo hoy, pero no podemos solamente actuar y reaccionar como que si el Congreso Nacional a través de decretos resuelve todo, ¿no? Bien, muchas gracias. Hemos escuchado las valoraciones por parte del abogado y analista Javier Sandoval respecto a este endurecimiento de penas por parte del Congreso Nacional en casos de femicidios. Compañeros, ¿cómo se informe con ustedes, estudios? El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobó por unanimidad el anteproyecto de ley que busca crear el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Esta nueva instancia estaría orientada al fortalecimiento de la administración del Poder Judicial. La propuesta ahora deberá aprobarse por el Congreso Nacional. El Consejo de la Judicatura permitiría profesionalizar la selección, evaluación y disciplinas de jueces y magistrados, alejándolos de influencias políticas. La Corte Suprema de Justicia confía en que la medida mejorará la independencia judicial y la transparencia en la carrera judicial del país. Ponga mucha atención a esta noticia. En una nueva entrega de la unidad de ICN Investiga, le contamos que la Secretaría de Infraestructura y Transporte SID entre el 2024 y 2025 contrató 199 consultores al margen de los controles de recursos humanos, a quienes pagó más de 128 millones de lempiras, así como lo escucha. De los 199 consultores, 66 fueron para el rubro de los hospitales que nunca fueron concluidos. Veamos esta nota de investigación.
La Secretaría de Infraestructura y Transporte contrató al menos 199 consultores entre 2024 y 2025 por más de 128 millones de lempiras, mediante expedientes tramitados fuera del Departamento de Recursos Humanos, según documentos oficiales revisados por ICN Investiga. El cruce documental incluye memorándums internos de marzo de 2026 y hojas oficiales de consultorías. Los registros ubican 4 bloques: hospitales, el Laboratorio Nacional de Moléculas Biológicas, Genética y Prototipos de Salud, COSIN Lab Honduras por sus siglas, limpieza del derecho de vía y el programa BCSIT. Solo en la unidad ejecutora de hospitales aparecen 66 consultores por más de 45 millones de lempiras. En COSIN Lab se registran 71 consultores por más de 51 millones de lempiras. Otro bloque reporta 38 procesos ligados a supervisión de limpieza del derecho de vía y el programa BCSIT suma 24 consultores contratados en dólares. El punto sensible no es solo cuánto se pagó, sino qué tipo de funciones se cubrieron. Los listados incluyen coordinación, finanzas, adquisiciones, asesoría legal, monitoreo, ingeniería, supervisión técnica y control de proyectos. La ley permite contratar consultorías, pero exige que sean servicios especializados, temporales, verificables y justificados. Las disposiciones generales del presupuesto 2025 también prohíben usar esta figura para cubrir funciones propias de personal permanente. Por eso la revisión no termina con nombres y montos. La CIT tendría que demostrar qué productos entregó cada consultor, quién validó esos informes, qué resultados recibió el Estado y por qué esos trabajos no fueron atendidos por personal interno. Las contrataciones corresponden al período de administración del exministro Octavio Pineda. La pregunta pública queda abierta. ¿Por qué una secretaría responsable de infraestructura y proyectos estratégicos acumuló más de 128 millones de lempiras en consultores fuera de recursos humanos? Tenemos reacciones en directo a esta hora de la mañana sobre esta investigación de ICN News. Nos trasladamos con nuestra compañera Patricia Carías. Ella se encuentra dialogando esta mañana con el abogado laboralista Germán Leiselar. Patricia, con usted. Muy buenos días a Daris y a Carlos. Y bueno, ampliamos este tema junto al abogado y analista Germán Leiselar. Importante también enfatizar en cuanto hay ciertas contrataciones irregulares, bueno, y con base a esta investigación, ¿qué seguimiento se le debe dar? Bien, mire, podría decir una cantidad de cosas, pero voy a empezar por agradecer por esta oportunidad y mire, si hablamos de legalidad, hay un montón de requisitos, montos, tipos de contratación, licitaciones, etcétera, etcétera de cosas. Pero quisiera enfocarme en algo más allá y una palabra que es muy común en cualquiera de los gobiernos. No hay dinero. Nunca hay dinero. Y sin embargo, cuando empezamos a investigar, hay 1 milloncito por acá, 2 milloncitos por allá, 4 millones por acá. Esta nota que hemos visto el día de hoy habla de más de 100 millones de lempiras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos que la estructura de la Secretaría no funciona. La estructura de la Secretaría no está logrando los fines para los cuales ha sido creada y para lo cual tiene un presupuesto que se reduce enormemente porque no hay dinero. Sin embargo, hay dinero para contratar 199 asesores externos que poco o nada seguramente han hecho respecto a esta situación y eso sí se puede hacer. Entonces, yo quiero detallar que hay una cantidad de irregularidades. Mire, ahí hay abuso de poder, no se cumplen con los deberes de los funcionarios, pero sobre todo cuando vemos el marco general, que es que el presupuesto general de la República no es un juguete, el presupuesto es la manera en que el Estado y a través del gobierno genera las estructuras económicas con las cuales nos van a dar el servicio a usted, a mí y a todos los que hemos pagado impuestos. Es decir, abogado, que la sobrevaloración, principalmente en los servicios de consultoría, puede constituir un fraude contra la administración pública. Sí, definitivamente. O sea, nadie dice que no necesito asesores, pero vamos a ver, si yo tengo una empresa privada y yo la quiero contratar a usted y a nuestro amigo de asesores, yo lo contrato.
contrato. Y si quiero contratar a todas las personas del periodismo con las que me llevo bien, de asesores de imagen, perfecto, es mi empresa y yo hago con mi dinero lo que yo quiera. Pero cuando estoy administrando fondos que son del Estado, que son del pueblo hondureño, ¿para qué necesito 109 asesores? Lo primero que tenemos que verificar es la necesidad de ese asesor. Lo segundo, los procesos de contratación. Lo tercero, qué términos de referencia se dieron para que estos asesores fueran contratados. Y lo último, los resultados. Porque para gastar 100 millones de lempiras, o más bien más de 100 millones de lempiras en puros asesores, teníamos que tener unos resultados espectaculares. ¿Y dónde están? ¿Me explico? Entonces, esa falta de opacidad en las contrataciones y la falta de resultados en relación a estas cosas son las que nos dejan una manifestación terrible, porque es un abuso de los recursos del pueblo hondureño. Y métale campañas publicitarias y todo. Usted ve millones de cosas en términos que son simple y llanamente mala administración. Bien, esto es lo que recalca el abogado Germán Leiselar, principalmente al momento de contratar este tipo de consultorías para que no continúen con estos vicios de irregularidades. Regresamos a estudios. En directo también está nuestra compañera Ana Murillo. Esta mañana conversa con el abogado Carlos Polanco. Considera o cataloga de irresponsable esta cantidad de dinero que se pagó a estos 128 consultores en la Secretaría de Infraestructura y Transporte durante el gobierno anterior del Partido Libertad y Refundación. Contigo, Ana. Bien, 199 consultores fueron contratados en el gobierno del presidente Xiomara Castro, específicamente en la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Abogados, 66 de estos fueron pues dirigidos a los hospitales que no fueron pues concluidos por parte de este gobierno. ¿Qué decir de estos cientos de consultores que fueron incluidos en una sola secretaría? Mire, eso lo único que denota es la falta de capacidad de los funcionarios encargados de ejecutar este tipo de proyectos. Mire, la construcción de hospitales es un tema bastante especial en el sentido que tiene requerimientos y equipos de suma especialidad. Por lo tanto, los biomédicos y los ingenieros civiles contratados o que se pretendían tenían que tener un conocimiento amplio y vasto. Al asignarle este tipo de tareas a la CID, esto pues provocó que los funcionarios que ahí estaban buscaran asesorías y contrataciones externas de quienes tienen conocimiento. Pero el hecho de contratar más de 100 consultores, y si se hizo más esto al margen de la ley, esto lo que trae es una sospecha de que aquí hay una falta de observancia a la ley de contratación del Estado. Es decir, aquí estamos viendo prácticamente una malversación de caudales, estamos viendo un abuso de autoridad de quienes hicieron esto al margen de la ley, y además estamos viendo un posible fraude porque es 150 consultores para un proyecto, para 5 proyectos. Eso es inaudito. Se podría contratar 1 o 2 consultores que dirija o que podría venirle a decir al ejecutor cuáles son los requerimientos específicos técnicos para determinada obra, para determinado proyecto. Pero ya tener de 10, 20, 40, 50 consultores, no digamos más de 100, esto pues prácticamente estamos hablando que es un acto delincuencial, si se puede llamar. Por lo tanto, creeríamos que el llamado es al Tribunal Superior de Cuentas en primera instancia que verifique los alcances de estas contrataciones, si fueron contratados de forma legal, si se cumplían los requerimientos, y de encontrarse que esto no fue así, pues remitir el informe al Tribunal Superior de Cuentas, al Ministerio Público, a efectos de que presente las responsabilidades, los requerimientos fiscales y las acusaciones que correspondan a los funcionarios que actuaron fuera de la ley. Bien, muchas gracias. El abogado y analista Carlos Polanco. Compañeros, con este informe con ustedes, estudios. Te invitamos a que ingrese a nuestro portal icndigital.com, en donde podrá tener todos los detalles relacionados con esta nueva entrega o esta nueva investigación que hace el equipo de ICN. Contratación paralela en la CID. Son 199 consultores
que recibieron más de 128 millones de lempiras. Y esto fuera de los controles del área de recursos humanos en esta dependencia del Estado. Toda la información, los documentos que soportan el trabajo periodístico del equipo de ICN Investiga, usted lo encuentra en nuestro portal icndigital.com. Ahora mismo puede ingresar para quedar muy bien enterado de lo que ha pasado en nuestro país Honduras y cómo el trabajo periodístico comienza a develar estas irregularidades. México promete inauguración del Mundial 2026 en paz, pese a protestas que se han generado en el país. Le tenemos los detalles de esta información, pero ya volvemos. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. En noticias internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido con fuertes abucheos durante el tercer juego de las finales de la NBA disputado en el Madison Square Garden, esto en Nueva York. La reacción del público se produjo cuando las pantallas gigantes del recinto anunciaron su presencia entre los asistentes al encuentro. Los silbidos y muestras de desaprobación se escucharon de forma notable. El incidente ocurrió en medio de uno de los eventos deportivos más importantes del país y rápidamente generó comentarios en redes sociales, así como en los medios de comunicación. Los ataques israelíes en el sur del Líbano causaron la muerte de al menos 14 personas este lunes, según informó el Ministerio de Salud libanés, entre ellas 7 fallecidas después de que Irán amenazara con atacar nuevamente a Israel si continuaba bombardeando el país. El candidato de izquierda Roberto Sánchez, que se disputa voto a voto la presidencia de Perú contra la candidata derechista Keiko Fujimori, tras la votación celebrada el domingo, se ha declarado confiado y optimista ante la posibilidad de ganar las elecciones, pero insistió en esperar a tener el escrutinio completo. Estamos confiados y optimistas, pero el conteo debe ser al 100%, señaló en declaraciones. Pero como corresponde, el conteo al 100% oficialmente aún está por develarse. Entonces, nosotros a qué llamamos? Pues a lo que corresponde, ¿no? Que cada quien haga su chamba, su trabajo. Nosotros tenemos nuestros personeros, nuestros equipos técnicos. Estamos muy confiados y optimistas. Estamos con tranquilidad. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió este lunes que la inauguración del Mundial de Fútbol se desarrollará en paz, en medio de protestas de maestros que aprovechan la cita deportiva para presionar por sus demandas. Hay grupos que nos quieren provocar y no necesariamente son de maestros. O sea, que lo que buscan es que haya represión, así lo digo claramente. Lo que están buscando es que antes de la inauguración del Mundial, la nota internacional sea: el gobierno de México reprime a maestros. Pero no vamos a caer en provocaciones, no vamos a caer. Y vamos a buscar los mejores esquemas para garantizar tranquilidad. Y se va a desarrollar bien la inauguración. El Congreso Nacional está próximo a irse a vacaciones o a este periodo de descanso y se irá con grandes pendientes o grandes deudas, sobre todo relacionadas al convenio establecido con el Fondo Monetario Internacional. Sobre este tema, nuestra compañera Ana Murillo conversa esta mañana con el diputado por el Partido Libertad y Refundación, Nelson Leiva. Buenos días, Ana.
Bien, gracias, Soto. Así es, en este momento en compañía del diputado del Partido Libertad y Refundación, Nelson Leiva. Dice que como lo mencionas y como lo has anticipado, están próximos a irse a este receso legislativo con algunas deudas pendientes, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, con las normas Gafi y entre otras que también han solicitado pues para tener acceso a algunos préstamos. Diputado, su valoración respecto a esto. Sí, buenos días, el pueblo hondureño. Bueno, mire, el Congreso Nacional en este momento vamos a receso legislativo y como bien lo dice usted, hemos discutido algunos temas importantes que son temas de nación y que algunos organismos internacionales de financiamiento pues han solicitado y que en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se avanzó mucho en muchos de estos temas. Pero para que estas reformas puedan pasar por el Congreso Nacional, estamos hablando de que se tiene que transparentar estos procesos y aprobar leyes como la ley de colaboración eficaz, que en el Congreso anterior no se obtuvieron los votos para poder aprobarla, a pesar de la voluntad que tuvimos nosotros como bancada de Libertad y Refundación de impulsar esta ley de colaboración eficaz. No se trabajó en ella, no alcanzamos los votos, el Partido Nacional se opuso y evidentemente el tema de lavado de activos, el tema de colaboración eficaz y todo este tema está fuera del foco del Partido Nacional, porque bien sabemos que los que más están vinculados y a los que menos les favorece este tipo de leyes y de fortalecer este tipo de leyes es a ellos como partido. Bien, en este caso podría haber indicios de que se mete en agenda después del receso o podría continuarse así. Bueno, mire, ellos le están dando largas. Ellos siempre le apuestan a que este tipo de temas se vayan quedando engavetados para que después al pueblo hondureño se le olvide este tipo de situaciones y no sea un tema de interés público al final de cuentas. Muchas gracias, el diputado del Partido Libertad y Refundación, Nelson Leiva. Acompáñanos con este informe con ustedes, estudios. Muchas gracias, Ana Murillo. Y precisamente la Unidad de Política Limpia no ha logrado presentar un informe de todos los candidatos presidenciales. Y precisamente ha sido una denuncia que se ha impuesto al Ministerio Público. ¿Qué opinan los analistas? Patricia, contigo. Buenos días nuevamente. Ok, a estas alturas, ¿qué indicios en investigación debe tener ya la Unidad de Política Limpia en cuanto al financiamiento o el uso de los fondos durante las campañas electorales en los partidos políticos? Le consultamos al analista Julio Larios acerca de este tema tras lo que se dio a conocer y también lo que evidencia esta citación por parte del Ministerio Público. Buen día. Es necesario que se empiecen a cumplir las leyes en Honduras en todo sentido. Reclamamos el juicio político y que se complete llevando los expedientes al Ministerio Público para que no se limite a la destitución de los funcionarios que fueron encontrados faltantes en su desempeño. En el caso de Política Limpia, hay que revisar que se cumpla nuevamente la ley. Había un reporte que únicamente el 40 o 50% de los candidatos habían cumplido con ese requisito. Eso sería administrativo, pero el asunto que estamos viendo ahora es penal, porque están hablando de que hubo un mal uso de los fondos, usos que vinieron de Estados Unidos, dineros que vinieron de allá, dineros que no se reportaron. Han hablado de cheques de 17 millones, cheques de 6 millones. Son una serie de situaciones que ya basta de manejarlo como una noticia y como para perjudicar. Si hay un hecho delictivo, tiene que ser conocido por el Ministerio Público. Eso es lo que están haciendo y esperamos que se desarrolle ese proceso de manera de acuerdo a ley. ¿Está funcionando la Unidad de Política Limpia realmente? No está funcionando y precisamente porque no hay sanciones, no hay, la responsabilidad no se deduce oportunamente. El Congreso Nacional emitió una ley que dispensaba multas y otras irregularidades para los funcionarios o candidatos que no habían presentado sus declaraciones. Iba a extender por 2 meses, pero luego se echó para atrás, lo cual es correcto, porque tienen que empezar a haber deducción de responsabilidades, que comencemos con esto y que continuemos con demás candidatos y demás funcionarios que están en esa condición. ¿Hasta dónde la politización ha impedido el funcionamiento de esta unidad? Totalmente, la politización impide el funcionamiento del Estado completamente. Así que comience con un caso real, aunque tenga connotación política, pero que la sociedad exija que se siga profundizando en esas investigaciones para que todos los que participan en la política sepan que hay una ley ante la cual tienen que dar cuentas.
Bien, agradecemos a don Julio Larios por este análisis. Regresamos con ustedes a estudio. Muchas gracias, Patricia Carías. Hacemos una pequeña pausa comercial. No nos cambie porque enseguida regresamos y tenemos todos los detalles de lo que acontece en el ámbito deportivo. Ya regresamos. Taris, ¿cómo siente ese ambiente previo al Mundial? Cada vez estamos más cerca y ya, bueno, todos estamos preparándonos para estas rondas que tienen con ansias a esos fanáticos del fútbol. Precisamente, Carlos, estoy muy emocionada también porque vamos a seguir las programaciones que ICN Sport nos va a tener. Y también, Carlos, decirle a las personas que ICN Trends está publicando todo contenido tipo de noticias especial, del Mundial. Así es que usted no se debe perder nada de eso. Le invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales como ICN Trends, ICN Sport y también nuestra página, Carlos, de Noticias, ICN News, para que usted se mantenga al tanto de toda esta temporada de deportes. Bueno, llegamos al final de esta emisión informativa. Le invitamos a que a continuación esté pendiente del programa Más Conscientes con Oscar Estrada. Feliz día para todos. Que estén muy bien.